Ciencias. Física. ¿Átomos en los imanes? ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo de secundaria? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2, en la asignatura Ciencias Física. En esta ocasión nos acompaña la profesora Alejandra Briseida Trejo Castañeda. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Enrique. Es un gusto poder participar en esta sesión con todas y todos ustedes, esperando que se encuentren de maravilla en casa, siguiendo las recomendaciones sanitarias necesarias como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla y lo más importante, que se queden en casa para que podamos regresar pronto a los salones de clase. El día de hoy aprenderemos sobre los imanes y su estructura atómica. En esta ocasión, nuestro propósito es analizar los fenómenos comunes del magnetismo, así como la estructura interna del mismo. Y el título de la sesión es ¿Átomos en los imanes? ¿Ustedes en casa ya tienen listos sus materiales? Es importante que tengan a la mano su cuaderno, lápiz o pluma y su libro de texto. Recuerden que debemos estar tan preparados como lo hacemos en el salón de clase. Por otra parte, también es importante que para construir un buen aprendizaje, sus espacios de trabajo estén libres de distracciones. De esta manera, lograrán mayor éxito en tus actividades del día de hoy. No olviden tomar nota de las dudas que les surjan o cualquier dato que consideren importantes para que posteriormente las revisen utilizando su libro de texto o fuentes de información confiables. Antes de iniciar, me gustaría empezar con la frase del célebre Albert Einstein. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. ¿Todos listos? Comencemos. Los imanes están presentes en la vida diaria, ya sea como parte de objetos decorativos o bien como componentes de algunos aparatos. Las personas no dejan de sorprenderse con las cualidades de los imanes y sus múltiples aplicaciones. Enrique, ¿en algún momento te has preguntado de dónde provienen los imanes o de qué están hechos? Sí, maestra, en muchas ocasiones. En algún momento escuché una historia sobre los imanes, pero no recuerdo muy bien. Supongo que es la historia que a continuación te voy a contar. Pon mucha atención, por favor. Cuenta la leyenda que en la antigua Grecia, un pastor llamado Magnes cuidaba sus ovejas. Al ver que una de ellas había desaparecido, decidió escalar una roca muy grande y oscura. Cuando colocó su bastón con punta de hierro sobre ella y momentos después quiso tomarlo, se dio cuenta de que necesitaba un mayor esfuerzo para separarlo de la roca. Esta parecía mágica y en ese momento fue llamada la roca Magnes, que actualmente es conocida como magnetita. Me parece muy interesante esa historia que nos cuenta, maestra, pero dígame, ¿cómo se introdujo el término del magnetismo? En la antigua Grecia, Tales de Mileto describió que cierto material tenía la propiedad de atraer objetos de hierro. Ese material se descubrió en la ciudad de Magnesia y en honor a esta ciudad se le da el nombre de magnetita. Este es el origen del término magnetismo, que se refiere a los fenómenos magnéticos. ¡Qué bien, maestra! Me parece extraordinario esto que nos cuenta. ¿Solo fue Tales de Mileto quien habló sobre el magnetismo? En 1660, William Hilbert realizó experimentos hasta concluir que la Tierra es un gran imán. Para ello, colocó un imán dentro de una esfera y observó la posición de la aguja de una brújula en su superficie. ¡Qué interesante! Ahora recuerdo
que en muchas ocasiones hago uso de los imanes y no me había puesto a pensar de dónde provenían. ¿Me podrías decir algunos ejemplos de dónde utilizas los imanes? Claro que sí. Por ejemplo, cuando coloco un recordatorio en la puerta del refrigerador, en las bocinas, en mis audífonos o las bandas magnéticas que tienen mi tarjeta de crédito. Excelente. Acabas de proporcionar muy buenos ejemplos. Magnífico, maestra. Se me hace de gran utilidad, pero a la vez un tanto complicado porque no entiendo muy bien el concepto. ¿Cómo podemos definir el magnetismo? El magnetismo es un fenómeno por el cual los materiales ejercen fuerzas de repulsión o de atracción sobre otros materiales. Los imanes se caracterizan por atraer objetos metálicos. Sin embargo, todos los materiales son atraídos por un imán en mayor o menor intensidad. Los imanes tienen dos polos magnéticos por donde se producen dichas fuerzas, norte y sur. Cuando acercamos dos imanes, estos se pueden atraer o repelerse dependiendo del extremo por el cual los juntemos. Si juntas dos polos iguales, estos se repelen, y si juntas dos polos diferentes, se atraen. Te presto estos imanes para que puedas comprobar lo que te acabo de decir. Maestra, qué pena, ya se rompió el imán. ¿No va a servir para la demostración? No te preocupes, el imán sigue funcionando. Como te dije anteriormente, tiene dos polos y al fragmentarse vuelve a tener el polo sur y el polo norte. Si tú sigues fragmentando en partes más pequeñas, seguirá teniendo los dos polos, así hasta llegar a la parte más pequeña, que es el átomo. Los polos recibieron sus nombres debido al comportamiento de un imán en presencia del campo magnético de la Tierra. El polo norte del imán tiende a apuntar al polo sur geográfico de la Tierra y su polo sur apuntará al norte geográfico de la Tierra. Ya me está quedando un poco más claro, maestra, pero entonces, ¿los imanes tienen átomos? Sí, los imanes, como toda la materia, está compuesta de átomos. Vamos a ver el siguiente video donde explica un poco más sobre los átomos en los imanes. ¿Por qué algunos objetos son atraídos por imanes? ¿De qué están hechos? ¿Cómo es su estructura microscópica? ¿Existen diferentes tipos de imanes? ¿Quieres conocerlo? ¡Acompáñanos! Todos hemos manejado imanes incluso sin darnos cuenta. Por ejemplo, en las bocinas, los teléfonos, las brújulas y las puertas de los refrigeradores. El magnetismo es un fenómeno físico por el cual algunos materiales ejercen fuerzas de atracción sobre otros o ejercen fuerzas de repulsión. Algunos materiales presentan propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, el hierro y el cobalto, así como sus aleaciones. A estos se les llama imanes y tienen la propiedad de generar un campo magnético. La mayoría de los materiales son influenciados en mayor o menor medida por la presencia de un campo magnético. Pero, ¿cómo se origina el magnetismo? Si dividimos un imán en dos partes iguales, podemos ver que ambos fragmentos tienen dos polos magnéticos, norte y sur. El imán original se transforma en dos. Ahora bien, si continuamos dividiendo cada fragmento, obtenemos idénticos resultados. No es posible obtener un imán con un solo polo. Si seguimos fragmentando hasta tener la partícula mínima de la materia, podemos deducir que un imán es el resultado de la unión de una multitud de pequeños imanes elementales, es decir, los átomos. Recordemos que los átomos tienen un núcleo positivo alrededor del cual giran los electrones, con cargas negativas. El magnetismo es el resultado del movimiento de los electrones en los átomos, es decir, de las corrientes eléctricas que se generan por este movimiento. Además de rodear al núcleo, los electrones giran sobre su propio eje. A este giro se le conoce como spin.
El giro del electrón, es decir, su spin, le confiere un momento magnético, dependiendo del giro que tiene en un sentido o en el otro, lo que le otorga su carácter magnético. Cuando los momentos magnéticos de dos electrones son paralelos, es decir, sus direcciones están alineadas con los polos norte y sur hacia el mismo lado, su configuración es inestable. Es lo que ocurre cuando acercamos dos imanes por el mismo polo y se repelen, pero cuando giramos uno de los imanes para que los polos opuestos queden enfrentados, estos se atraen. En este caso, los espines de los electrones son antiparalelos y alcanzan una configuración estable. La región donde los imanes ejercen sus fuerzas se llama campo magnético. Los campos magnéticos se representan con líneas de fuerza que surgen desde el polo norte magnético hasta el polo sur. La densidad de las líneas de fuerza indica la magnitud del campo. Como podemos ver, estas líneas están más concentradas en los polos, donde el campo es mucho más fuerte, y se debilitan a medida que se van separando de dichos polos. Hay materiales que no son magnéticos, como el vidrio, el plástico y la madera, pues la mayoría de los electrones de sus átomos forman pares con momentos magnéticos opuestos, lo cual nulifica su efecto magnético. Por otro lado, existen sustancias que se conocen como diamagnéticas, las cuales son ligeramente repelidas por un imán. Algunos materiales diamagnéticos se utilizan en trenes de levitación que no tocan sus rieles y en supercomputadoras. El ferromagnetismo es una propiedad de las sustancias que más conocemos. Imanes como los del refrigerador, de los motores eléctricos y de las bocinas son ejemplos de materiales ferromagnéticos. El ferromagnetismo es el fenómeno mediante el cual algunos materiales como el hierro se magnetizan permanentemente con la aplicación de un campo magnético. En un material ferromagnético, todos los dominios magnéticos están orientados de igual forma, razón por la cual crean un polo norte total y un polo sur total. Con materiales ferromagnéticos se elaboran electroimanes, cintas magnéticas y transformadores. En un material no ferromagnético, los dominios magnéticos no tienen un orden. La polaridad de unos compensa la polaridad de otros, quedando un conjunto total no magnético. El magnetismo es un fenómeno muy interesante que tiene muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana y en diversas ramas de la tecnología. ¿Cuáles aplicaciones conoces? Nunca me hubiera imaginado algo así. Sin embargo, aún con el video no me queda muy claro. Entiendo que todos los materiales están constituidos por átomos indivisibles que se agrupan en moléculas, las cuales dan lugar a diferentes sustancias, pero ya no alcanzo a comprender lo demás. Todo esto se ha demostrado a lo largo de la historia. A principios del siglo XIX, el químico inglés John Dalton dedicó gran parte de su vida a aislar los distintos átomos, ordenándolos según sus propiedades. Esta labor dio clave al químico ruso Dmitri Mendeleev para la construcción de su sistema periódico, en el que fue ordenando por columnas a los átomos que tenían propiedades parecidas. Y a finales del siglo XIX se descubrió que los átomos no eran indivisibles, sino que estaban constituidos a su vez por partículas cargadas eléctricamente, unas con carga positiva, a las que Ernest Rutherford denominó protones, y otras con carga negativa, a las que Joseph Thomson denominó electrones. Como ya sabía que los átomos eran eléctricamente neutros, estaba claro que debían tener el mismo número de protones que de los electrones. Este número era diferente para cada átomo y se le denominó número atómico. El magnetismo es una propiedad de los electrones. Por ser el electrón una partícula con carga, al girar en torno al núcleo produce un momento magnético llamado momento magnético órbita. Pero cada electrón está animado de un movimiento de giro sobre sí mismo, como puede verse en esta representación de un átomo de hidrógeno. Este giro le confiere un momento magnético o momento bipolar que recibe el nombre de spin. Por lo tanto, las propiedades magnéticas de los átomos y de los materiales dependen de la forma en que se organicen los momentos magnéticos de sus electrones.
Los momentos de dos electrones se dice que son paralelos cuando sus direcciones están alineadas con los polos norte y sur de ambos hacia el mismo lado. Esta configuración no es estable. Como sabe, todo el que haya intentado mantener dos imanes en esta situación. Creo que ya empiezo a comprender un poco más. Lo que quiere decir es que esta situación evoluciona espontáneamente, de forma que los imanes giran para enfrentar sus polos opuestos, lo que indica que esta última configuración es más estable, o lo que es lo mismo, de menor energía. En esta nueva situación, los espines se dicen que son antiparalelos o están apareados. Así es. En los materiales diamagnéticos, los electrones tienen los espines apareados y por lo tanto no poseen momento magnético y no generan ningún campo. Lo mismo les ocurre a los materiales que tienen un número par de electrones. Todos ellos apareados reciben el nombre de diamagnéticos. En ausencia de un campo exterior, sus átomos no tienen momento magnético, pero bajo la influencia de un campo magnético aplicado, los electrones modifican su movimiento produciendo otro campo magnético débil en dirección opuesta al aplicado, de manera que aparece una fuerza de repulsión entre la sustancia y el imán causante del campo. Todos los átomos tienen este comportamiento, que es independiente de la temperatura, aunque solo se consideran diamagnéticos aquellos materiales que no presentan características paramagnéticas que las enmascaren. Los elementos diamagnéticos más conocidos son el bismuto, el mercurio, la plata, el carbón, el plomo y el cobre. Excelente, maestra. Sigamos aprendiendo. ¿Qué más puede aportarnos para que esta sesión siga fluyendo? Vamos a realizar una pequeña demostración de lo que acabamos de explicar. Para esto necesitamos el siguiente material: un recipiente de vidrio, agua e imanes de neodimio. Enrique, ¿puedes ayudar a colocar el imán dentro del recipiente? Y posterior a eso, vierte agua poco a poco hasta cubrir el imán. Y observemos qué es lo que sucede. Perfecto. Más, maestra. Así. ¿Así? Sí, ¿qué es lo que observas? Lo que puedo observar es que debido al diamagnetismo del agua, el imán la repele, formándose una concavidad con la forma de la cara del imán en la superficie del agua. Excelente. Es momento de explicar el paramagnetismo. Este se presenta en materiales que tienen un número impar de electrones y queda por lo tanto un momento magnético resultante no nulo. El campo creado por el material o campo inducido es inversamente proporcional a su magnitud. Cuando se someten a la acción de un campo externo, los espines se orientan débilmente, modificando ligeramente su dirección, tendiendo a alinearse con la del campo. En el modelo de Pauli, los electrones no están unidos con sus propios átomos, sino que pueden saltar de uno a otro formando una molécula colectiva. Esto da lugar a un gas de electrones libres o electrones itinerantes, que no interaccionan entre sí y que se mueven en una matriz de iones. Entonces, esto quiere decir que los espines de estos electrones itinerantes interaccionan con el campo externo, dando como resultado un desequilibrio energético entre los electrones cuyo spin se alinea con él, que tiene menor energía, y los de spin contrario que tienen mayor energía. Como consecuencia, el material disminuye su energía invirtiendo los espines antiparalelos al campo, dando como resultado un exceso de los electrones con spin paralelo al campo. Muy bien, hiciste una buena deducción. Pues muy interesante, maestra. Entonces, al igual que las cargas eléctricas, los imanes generan un campo que los rodea. Y conocido como el campo magnético, la región donde es perceptible la fuerza magnética.
Excelente, Enrique. Ahora vamos a representar las líneas de campo magnético que se producen con distintos tipos de imanes. Viene mi parte favorita, los experimentos. Dígame, ¿qué vamos a hacer y qué materiales vamos a utilizar? Para este experimento vamos a utilizar 3 placas de vidrio, limadura de hierro, imán de herradura, imán de barra e imán casero. Alumnas y alumnos, pongan mucha atención. Y ya saben, si ustedes quieren reproducir estos experimentos, tienen que ser bajo la supervisión de un adulto. Enrique, ¿me podrías ayudar, por favor? Con cuidado, coloca sobre cada imán una placa de vidrio. Trata de dejarla lo más centrada y estable que puedas. Vamos a ver. A la primera. Ahí está bien centrado. ¿Sí? Y este. Ahí está. Muy bien, ahora coloca un poco de limadura de hierro en cada una de las placas y observemos qué es lo que sucede. ¿Con los dedos o...? Rociándola, por favor. ¿Sí? ¿Así está bien? Órale. ¿O más? Un poquito más. Bueno, tenemos demasiada limón. Un poquito más por aquí. Ahí está. ¡Oh! Siguiente. Aquí está el efectivo. Siguiente. Sorprendente, maestra. Puedo observar cómo las líneas que se forman en todos los imanes. Supongo que estas son las líneas del campo magnético de cada uno de los imanes. Con el imán de barra se observan unas líneas curvas bastante claras. Con el imán casero se formó aquí, es algo menor, no es tan grande. ¿Esto a qué se debe, maestra? Muy buena observación. Lo que sucede es que no todos tienen la misma fuerza de atracción. Como podemos observar, la que tiene menor fuerza es el casero y esto se debe al material con el que están hechos. Hay 2 tipos de imanes, los artificiales, que con el tiempo van perdiendo su fuerza, y los naturales, que están compuestos de magnetita y difícilmente pierden su fuerza. Vamos a realizar otra demostración. Los materiales a utilizar son imanes de neodimio, un recipiente de vidrio con agua. ¿Usamos el mismo? No, uno más grande. Ando preparado. Tapas de plástico. Aquí están. Enrique, ¿podrías ayudarme con el procedimiento? Pero por supuesto que sí, maestra. Nada más dígame qué voy a hacer. Bueno, para empezar, voy a quitar esto de acá. Voy a pasar para acá. Hay que hacer espacio. Estamos en una muy buena área por el recipiente. Y ahora sí, dígame, ¿qué hago? Coloca, por favor, los imanes en cada una de las tapas. Listo. Ahora, coloca las tapas dentro del recipiente, una por una. Una por una. Está por aquí. Está por acá.
Dime qué observas. Pues mire, maestra, cuando puse la primera tapa no observé nada, pero conforme fui metiendo más tapas, me percaté que estas se fueron alineando. Muy bien, como ya vimos, los imanes tienen sus dos polos, el norte y el sur. Al ser todos del mismo tamaño, su fuerza de repulsión era idéntica. Al colocarlos en un medio en el que se pueden mover con libertad, ellos se irán ordenando de tal forma que cada imán se va desplazando hasta quedar lo más alejado posible de los demás. Maestra, entre más aprendo de comportamiento de las cosas que me rodean, más me gusta la física. Realmente es sorprendente. Para terminar, les invito a reunirse con su familia para reflexionar y realizar la siguiente actividad. Realicen una historieta sobre la estructura atómica de los imanes. Den un recorrido por toda su casa e identifiquen en dónde hacen uso de los imanes. No olviden consultar su libro de texto en el tema correspondiente para profundizar o resolver las dudas que surgieron a lo largo de esta sesión. Agradecemos a la maestra Alejandra Trejo por su grandiosa intervención en esta ocasión. Les invitamos a que continúen viendo una emisión más de Aprende en Casa 2 para el ciclo escolar 2020-2021. ¡Hasta la próxima! Maestra, qué padre. ¿Y si los ponemos al revés entonces?